Buenos días y bienvenido una vez más a otra jornada de Serial Inspire. Hoy os voy a presentar a José Antonio, que es HR Ops and Formation en Banco Santander. Buenos días. ¿Qué tal, José Muy Antonio? bien. Encantado de recibiros aquí en las oficinas de Santander. La verdad que decir que, ahora que has dicho bienvenido y las instalaciones que tenéis, antes de sentarnos, la verdad que me está enseñando un poco la sala y qué pedazo de instalaciones tenéis, es decir. Sí, la verdad es que es un lujo trabajar aquí en Ciudad Financiera por las instalaciones y por el ambiente que tenemos, sin duda. Muy bien. Yo de hecho, vamos, me queda claro, me quedo con el campo de golf y con la zona de la que se puede correr. Sí, la verdad que está muy bien, cierto. Antes de comentar, si te parece bien, bueno, nos cuenta un poco, porque yo tengo entendido que eres el HR Ops Transformation en Banco Santander, pero por favor, para el resto de oyentes, cuéntale un poco más sobre tu rol y la carrera que has desarrollado en Banco Santander, que si no me equivoco son casi 14 años ya. Correcto. Siempre he estado en el ámbito de recursos humanos, en diferentes funciones. Pues en el ámbito de operaciones, empecé en el año 2010 desarrollando las operaciones de formación y posteriormente trabajo también en el área de gestión de formación y desde hace unos años pues tuve la oportunidad de empezar un nuevo reto, también dentro de recursos humanos, pero en otra función diferente, que consistía en desarrollar proyectos de transformación y gobierno dentro de la unidad o de la función de operaciones de recursos humanos. Y en estos últimos años, la verdad, he tenido oportunidad de desarrollar pues muchos procesos de proyectos innovadores y yo creo que con mucho impacto en los empleados. Gracias por la presentación. Desde tu punto de vista, ¿en qué consiste esta parte de la transformación a día de hoy en vuestro campo o cómo lo estáis desarrollando? En la función en la que yo trabajo, en operaciones de recursos humanos, tenemos un contacto muy continuo con los empleados y con un nivel de interacciones pues, muy elevado por el tipo por las consultas, las peticiones de servicio que nos realizan o las incidencias que gestionamos, y esto nos da muchísima información de mucho valor que al analizarla nos permite identificar áreas de mejora y por lo tanto áreas de actuación sobre esos temas, que a su vez nos permite innovar sobre esos aspectos que consideramos que van a tener un efecto positivo en los empleados. Justo, además, has mencionado áreas de mejora, innovación. ¿Esto cómo lo relacionamos con los empleados? Esto lo vertebramos en dos elementos fundamentales. En primer lugar, pero siempre poniendo foco en el modelo de atención y de soporte al empleado. Implantando una herramienta de ticketing avanzado que facilite al empleado el buscar esos temas de recursos humanos en los que pues, pueda tener algún tipo de consulta o incidencia de una forma fácil y sencilla, y a su vez permite en la gestión de esa demanda de soporte pues tener trazabilidad, transparencia en el proceso e implementar mayores o mejoras de calidad pues al tener niveles de servicio y bueno, poder monitorizar toda esa relación. Por otro lado, facilita la integración de los diferentes equipos que participan o bien en un proceso o en la gestión de una incidencia o en el proceso de resolución de una consulta. Y por último, y quizá uno de los elementos más importantes, es que este tipo de herramientas permite la gestión basada en datos, genera mucha información y podemos tomar decisiones mucho más precisas y retroalimentar esa identificación de áreas de mejora y reforzarlas. Y el otro eje es el modelo de autorresolución 24/7, poniendo mucho foco en la creación de contenido útil, atractivo y actualizado que complemente todas esas necesidades de soporte. Y adicional a esto, estamos desarrollando agentes virtuales que a través del lenguaje natural pues ofrecen mayor nivel de soporte a los empleados. A los empleados. De hecho, fíjate, te iba a preguntar que cómo lo lleváis a cabo, pero creo que ya un poco me has respondido con la pregunta que te iba a hacer. Pero me paro un segundo, has dicho agentes virtuales. ¿Qué tipo de agentes virtuales estáis usando? ¿Cómo lo estáis realizando a día de hoy? ¿Cómo lo hacéis? Para el ámbito de recursos humanos utilizamos nuestro agente virtual que hemos denominado Sandy, que significa Santander Digital, y con un modelo o con una estrategia
que por un lado tenemos un agente que es más generalista en términos de recursos humanos y otros más especialistas en determinados procesos. En cuanto al agente más generalista, que sería capaz de hablar o de conversar para cualquier tema de recursos humanos, está ubicado en la home del portal de recursos humanos y está integrado con la base de conocimiento donde, como comentaba, generamos todos esos contenidos de soporte. Eso permite a los empleados pues, hacer cualquier consulta de recursos humanos y además poder abrir un caso o consultar los casos que tenga en curso con los equipos de soporte. Y además apostamos por la multicanalidad. Este mismo bot, además de en el portal de recursos humanos, está en Teams, que es una herramienta donde los empleados trabajan habitualmente. Y eso lo que hace es pues, facilitar y hacer mucho más rápido el acceso para un tema particular al empleado sin tener que transitar entre diferentes portales o buscar entre un listado de opciones. Y yo creemos que ahí dan una cobertura muy interesante. Y por otro lado, estos bots, digamos, más especialistas están inyectados en procesos o en plataformas con alto volumen de transaccionalidad y por lo tanto muy demandantes de soporte, como por ejemplo en formación o en beneficios o en la valoración 360 se me ocurre. Y a modo de ejemplo, en el bot que tenemos en el proceso de la 360, solamente en el primer año de tenerlo implementado, pues consiguió responder más del 40% de las consultas que nos llegaron, comparado con años anteriores. Qué interesante. Esta tecnología realmente es muy útil y muy práctica en campañas, en donde las temáticas y los problemas con los que se encuentran los empleados pues están muy acotados y por tanto, basándonos en la experiencia y en la información que tenemos de las campañas anteriores, pues podemos entrenar de forma mucho más precisa a los bots y por tanto la experiencia del usuario va a ser mucho más rica. Yo creo que me quedo con esto, ¿no? La parte final, como has dicho, que el empleado, la información sea más accesible y al fin y al cabo trabajamos de forma mejor y más eficaz y sobre todo en innovación, ¿no? Creo que es lo que has mencionado. Así es. No sé si quieres añadir algo más o... Sí, que esto es el punto de partida. Queremos apostar por este tipo de soluciones que además son muy valoradas, muy bien valoradas por los empleados y nuestra idea es, o nuestro plan de evolución, pues va por poder llegar a hacer algún tipo de transacción, que el empleado pueda llegar a hacerlo en la conversación con el agente virtual, el poder implantar estos bots en procesos donde a día de hoy todavía no están. Y yo creo que el más retador de todos y que va a tener un retorno desde el punto de vista también de experiencia del empleado va a ser el poder utilizar inteligencia artificial generativa dentro de los bots que ya tenemos implantados. Además, está muy en boga, no va a salir de todas las conversaciones de inteligencia artificial, cómo afectar de esta manera positiva a los empleados. Y me paro también un segundo, no sé si puedes contarnos algo más de lo que esperáis o algún proyecto en el que estéis trabajando sobre ello. Justo estamos ahora haciendo una prueba de uso para ver el comportamiento realmente de cómo la inteligencia artificial generativa, y hablo porque los bots actuales ya utilizan parte de inteligencia artificial, pero no tan evolucionada como la que queremos implantar a día de hoy. Tenemos que ver de qué manera la podemos implantar para, bueno, pues todavía quizá hay muchas incógnitas y cómo eso puede afectar en el modelo, en el uso empresarial y justo ahora estamos trabajando con los equipos de tecnología, de ciberseguridad y bueno, pues todos los stakeholders que de alguna manera u otra han de participar pues en elaborar una prueba de concepto y ver cuál es el retorno y la experiencia que realmente va a tener. Muy bien, pues mucho ánimo con esta prueba de concepto. Muchas gracias. Y espero que nos contéis más en la siguiente. Seguro que sí. Así que nada, esperamos tener a José Antonio en la siguiente entrevista que nos cuente más de cómo han ido esos datos y cómo ha seguido evolucionando. Muchas gracias.